Sí, Pedro, gracias. Buenas noches, doctor Ninamanco, y buenas noches a los alumnos presentes. Continuamos con una sesión más del curso de validez y eficacia del acto jurídico y remedios contractuales. Recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat del Zoom o levantar las manos y estas serán absueltas al finalizar la sesión. Asimismo, a fin de que la clase sea de provecho para todos, las preguntas deben ser de forma concreta, en términos generales y sobre el tema de la exposición. Las consultas extensas no van a ser atendidas. Para ello dejaremos el correo del profesor en los comentarios. El día de hoy se llevará a cabo la sexta sesión titulada La resolución del contrato, la correcta terminación del contrato, consideraciones prácticas y jurisprudenciales. Como ya saben, el curso está a cargo del doctor Forni Namanco Córdoba, quien es un destacado profesor de acto jurídico en las principales universidades del país, además de ser un amigo de la Corte de diversos plenos jurisdiccionales en materia civil y procesal civil. Estimado doctor Namanco, le agradecemos su ponencia del día de hoy y le cedo el uso de la palabra. Gracias, Pedro. Buenas noches nuevamente, doctoras, doctores. Bienvenidos a esta nueva sesión. Eh, y como ya anunció Pedro, vamos a ver el día de hoy la temática de la resolución del contrato, la correcta terminación del contrato a propósito o teniendo en cuenta aspectos prácticos y jurisprudenciales. Así que sin más y agradeciéndole su conexión, doctoras, doctores, vamos empezando. Bien, según el artículo 1371 del Código Civil, la resolución contractual eh, es un supuesto de ineficacia. Como estábamos conversando la sesión anterior, sería un supuesto de ineficacia sobreviniente, u otros prefieren ineficacia funcional, ¿no? Lo cierto es que por la resolución el contrato pierde efectos. Teníamos, digámoslo así, un contrato vigente y bueno, ahora no va a haber un contrato vigente, ¿no? Había un contrato en pleno funcionamiento, bueno, ya no va a haber un contrato en pleno funcionamiento, ¿no? La vigencia del contrato decae. La fuerza vinculante del contrato ya no es más. Los efectos del contrato llegan a su fin. Ahora, las razones por las cuales un contrato, un acto, negocio jurídico termina su eficacia, las razones pues son varias, ¿no? Pero con la resolución hay una cuestión ahí, o un aspecto distintivo, ¿no? Diferenciador. Se dice que la resolución genera una ineficacia por una causal, por una razón posterior a su celebración, por una razón sobreviniente a su celebración. El contrato se celebra, ¿de acuerdo? Se celebra primero, produce sus efectos y después de esa celebración, durante su ejecución, podríamos decir, va a ocurrir un problemita, va a ocurrir un inconveniente que va a impedir que el contrato siga produciendo efectos, que su eficacia decaiga, termine, cese. Pero insisto, es por una razón posterior a su celebración. En la resolución contractual, entonces, doctoras, doctores, la razón de la pérdida de efectos, la causal de la resolución, es ajena a la estructura del contrato. No es por una razón que se pueda apreciar durante la celebración del contrato, a diferencia de la rescisión, ¿no? Que de eso ya se hablará. Ahorita estamos en la resolución, ¿no? En la resolución, la causa, el motivo, digámoslo así, de pérdida de efectos es un evento, un suceso, una circunstancia posterior a la celebración del contrato. Si el problema que genera la ineficacia, como acabamos de decir,
es coetáneo a la celebración del contrato, es o se debe a un problema, a un inconveniente durante la celebración del contrato, eso ya no es resolución, eso es rescisión. Ahora, el Código Civil también pone otra precisión. Dice que solamente se puede resolver el contrato válido. O sea, claro, si yo voy a interpretar esto literalmente, podríamos decir que los contratos anulables, que los negocios anulables no se podrían resolver porque el anulable es inválido y los inválidos no se pueden resolver según la letra del código. No voy a negar, doctoras, doctores, que esa es una interpretación posible, sí, sí. Es, es una manera de verlo, ¿no? Indiscutiblemente podría verse de esa manera. Es una, es una posibilidad. Sin embargo, parece un poquito exagerado plantear las cosas de esa manera, ¿no? Que el anulable no se puede resolver, ¿no? Y se podría resolver luego de la confirmación en todo caso, ¿no? Porque ya dejaría de ser anulable para ser convalidado, ¿no? Válido. Válido vía convalidación, ¿no? ¿Mediante qué? La confirmación, ¿no es cierto? Que ya hemos visto. Eh, no parece saludable, insisto, doctoras, doctores, entenderlo así, ¿no? Cuando se dice un contrato válido, se entendería un contrato que produce efectos. Entonces, allí debiéramos entender que la norma trata de excluir de la resolución no tanto al anulable, porque el anulable, guste o no, tiene sus efectos. Y el presupuesto de la resolución es que un contrato produzca efecto, porque por la resolución, como ya hemos visto, los efectos decaen, los efectos declinan. Entonces, para que opere la resolución se necesita un negocio que produzca efecto. Se entiende que en el negocio nulo eso no ocurre. El negocio nulo nunca produjo efecto, nació muerto. Entonces, ¿yo cómo voy a resolver un negocio nulo? ¿Cómo voy a hablar de pérdida de efectos del negocio nulo cuando se entiende que el nulo no produjo ningún efecto? Entonces, siguiendo lo que suele señalarse en doctrina y jurisprudencia, cuando se dice deja sin efecto un contrato válido, eso, doctoras, doctores, se va a entender referido principalmente, ¿no? Fundamentalmente a que no cabe la resolución respecto de contratos nulos. Sobre el anulable, por las razones expuestas, sí debería entenderse que cabe la resolución. Es un contrato que está produciendo efectos. Y si se da una razón para privarle de esos efectos, pues se cae, ¿no? Y el anulable, pues, queda resuelto. Insisto, el nulo es el que no se podría resolver porque se entiende que no ha producido ningún efecto negocial. ¿Qué son estos efectos negociales? Lo que se entiende son los principalmente atacados, ¿no? Suprimidos por la resolución. Ahora dice, la resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. Hay dos maneras para que opere la resolución. A través del juez. ¿Esto qué significa? Que es el juez el que va a resolver el contrato, el que le va a poner fin a los efectos del contrato, es el magistrado, la magistrada, a través de su sentencia. Es una opción. La otra opción es que yo resuelva el contrato por mi propia cuenta
a través de mecanismos, digamos, extrajudiciales. Mecanismos, repito, insisto, de tipo extrajudicial. Doctor, ¿y esto a qué se refiere? El contrato se va a resolver al margen de un proceso. O sea, el contrato se va a resolver por la actuación de un particular. Obviamente la ley, la norma, le está empoderando, le está autorizando a tal cosa, ¿no? Ya vamos a ver, por más extrajudicial que sea, hasta qué punto puede entrar eh, un juez o un tribunal arbitral, de ser el caso, ¿no? Hasta dónde entra. Eso ya lo veremos. Ahora dice, en ambos casos, fíjense, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva. Cuando me dicen ambos casos, sentencia si la invocación de la resolución es judicial y sentencia si la invocación es extrajudicial. O sea, el propio texto del Código Civil del 1372 nos sugiere, nos deja la idea de que tanto la judicial como la extrajudicial se pueden terminar, si se me permite la expresión, ambas se pueden terminar judicializando. Judicialización incluso de la resolución extrajudicial. Y lo otro, ¿no? Hay un efecto retroactivo de la resolución. Dice, al momento en que se produce la causal que la motiva. O sea, la sentencia produce unos efectos retroactivos y nos va a retroceder en el tiempo hasta el momento en que ocurre la razón de la resolución. Vamos a ver hasta qué punto eso es adecuado, ¿no? Porque fíjese lo que se dice, lo que dice el código a continuación, dice, por razón de la resolución, o sea, por causa de la resolución, en virtud de la resolución contractual, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento en que ocurre la causal. Si ello no fuera posible, debe reembolsarse en dinero el valor que tenía en dicho momento. O sea, cuando el contrato queda resuelto, el efecto natural es que las cosas pasen al estado anterior. Lo que una parte haya entregado a otra tendrá derecho a que le devuelvan. Un buen ejemplo, simple, básico, pero frecuente, la resolución de una compra-venta. ¿Qué genera la resolución de una compra-venta? Una restitución del bien en favor del vendedor. El vendedor va a recuperar su propiedad, ¿no? Y al comprador, eventualmente se le va a tener que restituir el dinero, el precio que pagó. Entonces, en virtud de la resolución, doctoras, doctores, se entendería, en virtud de la resolución, se aprecia que hay un efecto restitutorio, que hasta cierto punto las cosas van a volver a ser como eran antes de la celebración del contrato. Hay una eficacia eh, retroactiva. En principio, tendrían que regresar las cosas al estado en la que estaban antes de la celebración del contrato, pero el código dice deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento indicado en el párrafo anterior. Y si ello no fuera posible, debe reembolsarse. O sea, mi punto de referencia para valorizar lo que yo voy a entregar o lo que yo voy a devolver, lo que yo voy a restituir, mi punto de referencia
es el día en que ocurre la causal de resolución. Ahí, ese es el momento en que, supongamos, si hay algún debate pericial, ese es el momento que se entiende el perito, la perito tiene que tener en cuenta al momento de ver el valor de lo que se va a devolver o restituir. Entonces, ese es un primer punto. Luego dice, ya, vimos el tema de la restitución. Si ello no fuera posible, si no fuera posible la restitución, debe reembolsarse el dinero, el valor que tenían en dicho momento. O sea, si yo soy vendedor en una compra-venta, ¿qué va a suceder? A mí me tienen que devolver el bien. Pero ¿en qué situación? Bueno, me tienen que dar el bien tal como está o como estaba en el momento en que ocurrió la razón de la resolución, en esa circunstancia. ¿Qué sucede si esto no es así? Habrá un derecho a reembolsar, ¿no? Porque tenemos, ¿no? El momento de las tres grandes momentos, ¿no? El momento de la celebración del contrato, el momento en que se da la razón de la resolución y un tercer momento, el momento donde se restituyen las prestaciones, donde las cosas se devuelven. Ya, de estos tres momentos, ¿cuál va a ser mi punto de referencia? El segundo, para valorizar, insisto, lo que hay que devolver. Ahora, el efecto indemnizatorio. Hay que tener en cuenta, doctoras, doctores, que no es lo mismo la responsabilidad civil con el asunto de la resolución contractual. A ver, la responsabilidad civil ciertamente va a tutelar ciertos derechos, ciertas situaciones jurídicas de ventaja, la responsabilidad civil. Y el derecho de contratos, como la resolución, también van a proteger, solo que son mecanismos distintos. En el caso de la responsabilidad civil, tiene que haber un daño necesariamente. En el caso de la responsabilidad civil, repito, insisto, tiene que haber un daño, tiene que haber un perjuicio. Doctor, y si no hay un daño, si no hay un perjuicio, no hay responsabilidad civil. Una parte puede tener derecho a la resolución del contrato y también puede tener derecho a su indemnización, dependiendo si ha sufrido o no ha sufrido un daño. Pero debe tenerse en claro que no podemos confundir. No podemos decir, doctoras, doctores, no sería lícito decir, bueno, como ya resuelves el contrato, ya no me pidas indemnización o compensación. O si me estás pidiendo una indemnización por daños y perjuicios, ¿por qué resuelves el contrato? No, son dos temas diferentes. Son dos asuntos distintos que pueden concurrir, como que no. ¿Ya? En el caso de la responsabilidad civil, tenemos un presupuesto importante que es el daño o el perjuicio. Y la relación de causalidad, ¿no? Que tiene que existir entre el daño que se ha generado y el accionar de la parte contraria, que va a hacerse responsable o a la que le va a tocar asumir la responsabilidad. Entonces, hay que tener en cuenta eh, el carácter distinto, diferente que la responsabilidad civil tiene frente a la resolución contractual, o por decirlo de alguna manera, la tutela resolutoria es diferente a la tutela indemnizatoria o resarcitoria.
son dos cosas diferentes que pueden coincidir, como que no. Ya como iremos viendo, el Código Civil diferencia ambos mecanismos de protección, no los confunde. Pueden coincidir como que no. Fundamentalmente, ya dije, para hablar de responsabilidad civil va a ser clave que podamos hablar de daño, de perjuicio, de menoscabo en el caso concreto. Si no tenemos mucho eso, puede complicarse un pedido, una pretensión de responsabilidad civil. Ahora, ¿cuál será, doctoras, doctores, la principal razón para resolver contratos? ¿Cuál será el mecanismo de resolución contractual más frecuente, más común? ¿Cuál es el más recurrente? O dicho de otra manera, ¿cuál es la razón principal para resolver contratos? Si es el caso que 100 contratos se resuelven diario, ¿cuál sería la razón principal? La razón principal, doctoras, doctores, no es otra que el incumplimiento. Una de las partes ha fallado a sus compromisos contractuales, ¿no? Una de las partes no cumple con lo que le toca, se genera un incumplimiento. Entonces, la principal razón por la cual algunos sujetos piden la resolución del contrato, fundamentalmente eso se debe a que hay incumplimientos. El incumplimiento es la razón principal de la resolución de los contratos. Y claro, el incumplimiento, obviamente, evidentemente, es posterior a la celebración del contrato. El contrato se celebra primero bien, produce sus efectos y es más, de repente se empezó cumpliendo bien. Como se dice, de repente se empezó con pie derecho. Pero las cosas se pueden complicar, ¿no? Y pueden empezar a darse o verificarse incumplimientos. Entonces, ¿qué puede hacer el afectado ante un incumplimiento relevante de la otra parte? Porque ese es otro tema a considerar. Y lo dice un poco el noveno pleno casatorio, por ejemplo. ¿Qué cosa, doctor? Para resolver el contrato, el incumplimiento tiene que ser relevante. Tiene que haber un incumplimiento trascendental. Tiene que haber un incumplimiento sustancial. Si no hay un incumplimiento relevante, no hay un incumplimiento sustancial, no hay un incumplimiento que comprometa toda la armonía del contrato, si no hay un incumplimiento de peso, el incumplimiento es, digamos, peso pluma, referido a un aspecto secundario o terciario del contrato, ese incumplimiento no va a dar derecho a resolver el contrato. Repito, insisto, ese incumplimiento no me va a dar derecho a resolver el contrato. Para que yo pueda resolver un contrato por incumplimiento, necesito que el incumplimiento sea grave, necesito que el incumplimiento sea trascendental. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, doctoras, doctores. Dicho esto, ¿no? Una primera forma en que opera la resolución por incumplimiento es quejándose ante la autoridad jurisdiccional, sea juez o árbitro. Señor juez, ha incumplido. Señor juez, ha incurrido en un incumplimiento o en una falta de pago relevante. Así que, por favor, le solicito a usted que dicte la resolución del contrato por incumplimiento de la otra parte. Dice la norma, ¿no? En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación,
la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y en uno u otro caso la indemnización de daños y perjuicios. A ver, lo que yo puedo pedir es que se cumpla el contrato. O sea, ¿qué pasa si hay un incumplimiento grave? Una opción que yo tengo es, en efecto, solicitar. Si hay un incumplimiento grave, yo voy a solicitar que el juez resuelva el contrato. Pero fíjense, doctoras, doctores, dice, ¿no? Cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, la otra puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato. Entonces, el afectado tiene dos chances. O se cumple el contrato o simplemente voy a ir donde el juez a resolver, para que el juez dicte la decisión que resuelve. Entonces puede ser que las personas solucionen rápidamente su problema, pero muchas veces no es así. Entonces, reiterando, aquí la parte afectada por el incumplimiento, la parte fiel, ¿no? Injuriada por el incumplimiento, esta parte tiene tanto, como ya lo habíamos visto, el derecho a la indemnización como el derecho a que se cumpla el contrato o el derecho a promover su resolución, ¿no? Ahora, allí, doctoras, doctores, hay que mencionarlo ahorita, hay una cosita llamada jus variandi. Jus variandi. ¿Y qué es esto del jus variandi, doctoras, doctores? Yo puedo, en primer término, demandar el cumplimiento del contrato y la parte contraria pues tendrá que cumplir, ¿no? Pero se resiste, se niega, no quiere, la se larga, apela, nulidades. Entonces, la parte demandante dice, así realmente no me va a interesar retomar el contrato. Yo pedí que cumpla, pero la verdad que después de este tiempo, pensándolo bien, mejor que se resuelva el contrato. ¿Puede hacerlo? Sí. Obviamente no en el mismo proceso, tendría que iniciar otro. Entonces, aquí, doctoras, doctores, el afectado puede optar, digamos, por esas dos posibilidades. Entonces, aquí tenemos, lo que tenemos en pantalla, doctoras, doctores, es el artículo 1428 del Código Civil, 1428. ¿Qué regula el 1428? La llamada resolución judicial, o sea, aquella que opera porque el juez lo establece así. Dice, en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, la otra puede solicitar el cumplimiento o la resolución, y en uno u otro caso la indemnización por daños. Justo lo que estamos viendo. El tema de la resolución es distinto al de la responsabilidad civil. Ahora, a partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, ¿no? La parte demandada quede impedida de cumplir su prestación. O sea, el contrato, doctoras, doctores, pasa a estar en stand-by, por lo menos si las partes no se oponen a ello. Todo va a estar en suspenso, porque tiene que saberse, como dice ahí, ¿no? A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación. Yo tengo que ver, ya, si
cuando yo soy la parte que he incumplido, me solicitan que cumpla, no cumplo, la parte que me requiere ello puede presentar su demanda. Ahora, aquí, doctoras, doctores, quisiera yo llamar la atención sobre algo. Si aplicamos rigurosamente la ley de conciliación, eh, este tema no debiera pasar por el conciliador, porque la resolución, como ya hemos visto, es un tema de ineficacia. Y la ineficacia, según la ley de conciliación, la ineficacia no es materia conciliable obligatoriamente. No es imperativo, no es indispensable, ¿no? Entonces, doctoras, doctores, hay que tener en cuenta esos puntos, ¿no? Ahora, aquí hay como una pequeña medida cautelar también, ¿no? Dice, a partir de la fecha de la citación con la demanda, la parte demandada que impedía cumplir su prestación, o sea, el contrato queda, fíjense, por el solo mérito de la notificación de la demanda, el contrato queda en una burbuja, porque la parte demandada no va a poder dar cumplimiento, continuar con el contrato. O sea, podríamos decir que hay una suerte de ineficacia. O sea, la parte demandada dice, no, ya voy a cumplir. Disculpa, ok, sí, es cierto, hay un incumplimiento de mi parte. Discúlpame, no se va a volver a repetir. Ahorita cumplo, no, ya, no, ya. Ya muy tarde. Tiene que ser rápido. Entonces, doctoras, doctores, aquí yo veo que hay un incumplimiento, corro donde el juez y presento mi demanda de resolución. Habría que ir al centro de conciliación. Hay algunos centros que dicen sí, ven para acá, otros dicen que no es conciliable. En rigor, nosotros tendríamos que decir que no lo sería, porque la resolución es un tema de ineficacia y la ley de conciliación es clara. Los temas de ineficacia no se concilian. Sin embargo, repito, bueno, en la práctica de repente se quiere agotar todo, no estaría mal, ¿no? De tal manera que la judicatura no me diga, no insiste la conciliación, se te pasó la conciliación. Entonces, entrar en un debate sobre si la resolución es la ineficacia, la que habla la ley ahí, no parece tan razonable. A efectos prácticos acá, doctor, es preferible que sobre a que falte. Preferible que la conciliación termine estando de más a que termine faltando, porque me podría complicar la admisión de la demanda o el mismo proceso me lo podría viciar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En materia de conciliación, hay varias directivas, documentos que indican en buena cuenta que las pretensiones meramente declarativas, eso no se puede conciliar, ¿no? No se podría llevar a la conciliación. Ahora, acá esta eh, resolución por incumplimiento, se dice, bueno, el juez va a declarar la resolución. Ah, pretensión declarativa, no va a la conciliación. Algunos centros lo ven de ese modo. En nuestra opinión, tiene que verse desde la perspectiva de la ineficacia. Es un asunto de ineficacia sobrevenida. La ley de conciliación dice que la ineficacia no se concilia, entonces la demanda se presenta directamente al juzgado. Entonces, formalmente, cuando la persona se entera ya luego de admitida la demanda, avanzado, revisado. Ahora, ¿quién resuelve el contrato aquí, doctoras, doctores? El juez.
¿Qué tiene que pedirle a la parte? ¿O qué opciones, perdón, tiene que pedirle al juez? ¿O qué opciones hay frente al juez en estos casos? Como ya dijimos, la resolución del contrato, también podríamos pedir el cumplimiento del contrato y la indemnización. Pero recordemos, doctoras, doctores, el jus variandi. Yo puedo decir cumple y luego cambiar a mejor te resuelvo, porque ya me cansé de esperar y tu incumplimiento me ha hecho bastante daño, me ha perjudicado bastante, mejor yo ya activo los mecanismos de resolución. Eso es, digamos, una manera de verlo. Ahora, la otra manera, doctoras, doctores, es que yo entienda que la resolución contractual, ¿no? Eh, yo digo, bueno, esto es un tema de ineficacia, yo no lo voy a conciliar, ¿no? Lo presento directo donde el juez admite la demanda, ¿no es cierto? Notifica, la otra parte ya no va a poder cumplir. Pero, ¿qué sucede si yo pido la resolución, siguiendo con esto, el jus variandi, ¿no? Largo tiempo, y luego me digo, no, ya no quiero la resolución contractual ya. Mejor que cumpla. Se puede hacer ese cambio. La doctrina suele decir que no. Un autor destacado en esa línea, el profesor Hugo Forno, por ejemplo. Yo puedo pasar de pedir cumplimiento a pedir resolución, pero lo que parece complicado es que yo de pedir resolución pase a pedir incumplimiento, el cumplimiento. Porque si yo pido la resolución primero, es claro que la parte demandada va a decir, bueno, ya no le interesa el contrato, ya no tiene mayor sentido invertir cosas acá, porque la parte demandante no tiene ni interés, no tiene un interés saludable, digamos, en continuar. Entonces, como ya no va a haber continuación del contrato, ya la parte no me pide que cumpla, sino que de frente me dice que va a resolver. Pues los recursos en general que yo podría tener destinados al contrato, los voy a destinar a otra cosa. ¿Para qué voy a pensar en que los voy a destinar al contrato si la parte contraria me dice que no le interesa? Va a resolver. Entonces yo razonablemente, en buena fe, inclusive voy a empezar a disponer de las cosas porque ya me está diciendo que no le interesa, que pide la resolución. Y después, oye, no, mejor vamos adelante. Oye, pero primero me dijiste que había resolución, yo te creí que este contrato ya no te interesaba y ya me puse a hacer otra cosa y dispuse los activos. Entonces el jus variandi es de cumplimiento a resolución. No pide cumplimiento, insisto, no le cumplen durante largo tiempo, se aburre, puede cambiar a resolución, sí. Al revés, complicado. Sigamos. Aquí tenemos el artículo 1429. Nos dice, en el caso del artículo 1428, cuando una de las partes falta el cumplimiento, ¿no? En el caso del 1428, la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días, bajo apercibimiento de que en caso contrario el contrato quede resuelto. Dice, si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve en pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios. Dice.
Hay incumplimiento. Es el supuesto del 1428. ¿Cuál es el supuesto del 1428? Hay un incumplimiento grave, ¿se entiende? Le remito una carta notarial, ¿para qué? Para que cumpla. La carta notarial no es para saludar. La carta notarial es una exigencia o debe contener una exigencia de que se cumpla el contrato. Pero no solo eso, tiene que darle un plazo para que se ponga en vereda, insisto, es alguien que está en situación de incumplimiento, tiene que tratar de ponerlo en vereda. Lo pone en vereda, hace que le dice, oye, trata de cumplir. La otra parte le dice, bueno, dame tiempo, qué sé yo, total que no cumple. ¿Qué pasa en ese caso? El contrato se va a resolver, pero fíjense aquí que el plazo debe ser no menor de 15 días. O sea, cuando yo veo un incumplimiento, voy a mandar mi carta, ¿no? Diciéndole cumple y dándole un plazo. Dice mínimo, ¿no? No menor, dice. Un plazo mínimo de 15 días. ¿Qué sucede si la parte no cumple en ese plazo de 15 días? El contrato se tiene por resuelto. Pero no es que le dé, doctoras, doctores, te doy 15 días para que cumplas y ya está. No. En esa comunicación exigiéndole que cumpla, tiene que decirle también, y le da el plazo de 15 días, tiene que decirle también, si no cumples en los 15 días, el contrato lamentablemente se va a tener por resuelto. El contrato va a resultar resuelto si pasan los 15 días y no te pones en vereda. E insisto, perdón, el afectado, la parte fiel, víctima del incumplimiento, tiene que, entre comillas, amenazar, tiene que decir bajo apercibimiento. O sea, el sujeto tiene que indicar, si no cumples en estos 15 días, a las 00 horas del día 16 el contrato ya está resuelto. Se entiende que los sujetos pueden dar más plazo, lo que no podrían hacer es dar menos plazo. El plazo es 15. Ahora se indica, ¿no? Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios. O sea, si el contrato finalmente queda resuelto, eso no enerva, eso no afecta, eso no destruye, no perjudica, ¿no? El derecho de solicitar la indemnización. Entonces, ese incumplimiento justificó que yo resolviera el contrato extrajudicialmente. 1421. Resuelvo el contrato, pero el haber resuelto el contrato no me impide también demandar la indemnización, ¿no? Por daños. Sí puedo hacerlo normal. Aquí notemos lo siguiente. ¿Cuántas cartas se necesitan para resolver el contrato acá? Una sola. Porque el contrato no se va a resolver por el envío de una carta. El contrato se resuelve porque pasan los 15 días y la persona sigue en situación de incumplimiento. O sea, en razón de un incumplimiento persistente pese al requerimiento conforme al 1429. Eso justifica la resolución contractual, no otra cosa. O sea, en el caso que estamos conversando ahorita, el contrato se reputa resuelto por esa razón, ¿no? Obviamente. Entonces, si estamos con la parte infiel y nos dan un plazo muy corto,
hay que tener en cuenta que como mínimo son 15 días. No podríamos pedir más, a menos que por ahí se hayan puesto de acuerdo para eso, ¿no? Pues medio complicado. Dice el 1429, si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización. Ahora, tenemos la cláusula resolutoria expresa. Dice, puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. La resolución se produce en pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse la cláusula resolutoria expresa. Entonces, en la cláusula resolutoria expresa, yo tengo un contrato, una cláusula donde se indica, ¿no? Si se da este incumplimiento, yo tengo derecho a resolver el contrato. Si se verifica, si se aprecia tal o cual incumplimiento, yo tengo derecho a esto y aquello. ¿Qué es lo principal? Si hay este incumplimiento, yo tengo derecho a dar por resuelto el vínculo contractual, mandando una carta notarial a mi contraparte, indicándole, has incumplido tal cláusula y conforme a lo pactado, el incumplimiento de la obligación de esa tal cláusula da derecho a resolver el contrato. ¿Y cuántas cartas son necesarias aquí para resolver? También es una. Doctor, pero entonces, ¿en qué se diferencia el 1429? Es que el 1429 es una facultad legal, no se tiene que pactar. ¿Ya? No se tiene que pactar, no, no es obligatorio. ¿Ya? Entonces, regresando, yo mando la carta y por efecto de la comunicación de la carta, el contrato queda resuelto. Simplemente hay que indicar bien qué tipo de incumplimiento. Hay que ser preciso al señalar qué incumplimiento va a dar derecho a la otra parte a resolver. ¿Cuántas cartas? Repito, una sola. Manda la carta, hay un incumplimiento, el afectado manda la comunicación indicando que se ha dado el incumplimiento de tal o cual cláusula y en consecuencia, por medio de ese mismo documento, da por resuelto el contrato. Esto se tiene que pactar. El 1429 de su momento no. Esto sí se pacta. Si las partes no se han cuidado de pactarlo, no van a tener el derecho de activar alguna cláusula resolutoria expresa porque no lo han contemplado. Está es lo otro. Eso no. Dice, la resolución se produce a pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse la cláusula resolutoria. Entonces, con la comunicación. Ahora, en el 1429, ¿qué se acuerdan ustedes? Que hay que dar un plazo. Te doy un plazo para que te pongas en vereda bajo apercibimiento de dar por resuelto el contrato. Claro, el apercibimiento. Pero acá no. Acá es autonomía en la voluntad pura. La cláusula resolutoria expresa, como dice el 1430, las partes tienen que pactarlo. Las partes tienen que establecer la cláusula y definir, ¿no? Fíjense en la primera viñeta, dice, eh, la prestación que no se va a cumplir y que va a dar derecho a resolver el contrato tiene que estar establecida con toda precisión. O sea, tiene que haber rigor, tiene que haber precisión, exactitud al momento de fijar qué incumplimiento, qué obligación, su incumplimiento va a dar derecho a usar esta cláusula. Una carta nada más.
Solo que aquí lo que resuelve es la carta. En el supuesto anterior, lo que resuelve es pasa el tiempo sin que cumpla. Vencido ese plazo, es el vencimiento del plazo en situación de incumplimiento lo que resuelve. Acá lo que resuelve es la carta. En el anterior no había que pactar nada, es un derecho legal, digamos, acá tenemos que pactar, ¿no? Yo te mando la carta diciendo, insisto otra vez, tú has incumplido con tal o cual obligación y tal o cual obligación, según la cláusula tal, ese incumplimiento me da derecho a mí a resolver el contrato cuando yo lo comunique. Ya está. Ahora, lo que también se aprecia, doctoras, doctores, es la resolución por imposibilidad de la prestación. Aquí se aplican, como en otras partes del Código Civil, criterios de justicia aristotélicos, más que nada, entre comillas, matemáticos, ¿no? ¿A quién le corresponde tal o cual cosa? ¿Qué es esto de la resolución por imposibilidad de la prestación? ¿Qué ocurre si una de las partes del contrato tiene un percance que escapa de su control y no nos trae lo que quedó? Ella tenía que traernos ciertos productos, no nos ha traído nada por su incidente. Eso es una imposibilidad. Si fuera una imposibilidad no atribuible ni a la motorizada, motorizado, ni a mí, es una imposibilidad que escapa a la voluntad de las partes, pues nada, se restituyen y no va a haber derecho a la indemnización. Al menos entre las partes no, porque se entiende que ha sido de repente una circunstancia fortuita, un caso fortuito, un fuerza mayor, lo que le puso fin, ¿no? ¿Cuándo existe imposibilidad? Hay imposibilidad cuando la actividad no es realizable, física o normativamente, ¿no? Ahora, que una prestación se vuelve imposible, decíamos, puede ser con o sin culpa de las partes. Pero en cualquier caso, siempre hay una independencia entre la tutela resarcitoria y la tutela resolutoria, ¿no? Son dos temas, como ya habíamos visto, diferentes. Entonces, aquí, ¿qué cosa tenemos? Si la prestación se volvió imposible sin culpa de las partes, no hay indemnización para nadie. Las cosas se quedan como estaban. Se volvió imposible, no se va a poder realizar, ¿no? Ahora, vale repetir, si uno de los sujetos, si una de las partes, eh, digamos, plantea, dice, eh, he cometido este error, ha habido una situación y he generado la imposibilidad de la prestación. O sea, la imposibilidad de la prestación es por obra de una de las partes. Ahí sí va a haber derecho a una indemnización, pues obviamente. Bien, sigamos. Hay que tener en cuenta, doctoras, doctores, que si estamos en el 1428, la sentencia es meramente declarativa. Si vamos a lo que dice la norma, pues sería, digamos, la conclusión. Si yo voy a la sede judicial 1428 a resolver el contrato, la sentencia será meramente declarativa. Pero si yo voy a que sea el juez el que resuelva, o sea, el juez no va a constatar mi labor resolutoria. Si el juez constatara mi labor resolutoria, si el juez verifica si yo resolví bien o mal, ya, eso es una actividad, digamos, ¿no? De control, de certificación.
La sentencia es meramente declarativa porque el juez está certificando ya. Ese es en la resolución judicial o en la extrajudicial. Ese es en la extra. En la judicial hay lo que se llama una sentencia constitutiva. Ahí está. La resolución judicial requiere una sentencia constitutiva porque es el juez el que va a resolver 1428. Doctor, doctor, ¿cuál sería la ventaja? Bueno, primero, no tendría que haber conciliación, lo primero, más rápido. Y lo segundo, que consigo esta mini o semi medida cautelar, ¿no? Porque cuando yo demando por la resolución extrajudicial, la otra parte ya no va a poder cumplir, no va a poder ejecutar nada, no va a poder decir, uy, caray, está cuestionando el hecho de que yo no he cumplido, voy a empezar a cumplir ahorita, hagan estos pagos, entreguen esta mercadería, realicen tal actividad. No, ya no, ya muy tarde, no. Bueno, la resolución extrajudicial requiere más bien una sentencia meramente declarativa porque, repito, el contrato se resolvió fuera del proceso, ¿no? Entonces, si se va a chequear eso, se va a discutir la validez o invalidez del acto resolutorio. Eso ya es harina de otro costal. Ahora, hay una situación interesante con el 1430, doctores, que le llamamos nosotros la tesis francesa clásica sobre cláusula resolutoria expresa. 1430 básicamente, ¿no? Algunos autores de los primeros comentaristas del Código de Napoleón señalaron, dijeron algunas cosas interesantes. La principal de ellas, en lo que a nosotros nos interesa, es entender a la resolución por cláusula resolutoria expresa en términos absolutos. Profesor, términos absolutos, sí. Es decir, aunque de mala fe, aunque de forma irregular, yo pretendo resolver, resuelvo con éxito. O sea, de repente no procede la resolución, de repente no ha habido incumplimiento, pero de mala fe, repito, trato de resolver el contrato. Entonces, ¿qué decían estos autores más antiguos, no? Bueno, se supone que el extrajudicial no va a ir a juicio, por algo se llama extrajudicial, no tiene por qué ir a un proceso civil o de cualquier otra índole, ¿no? No. Si la persona resuelve el contrato, pues lo resolvió irremediablemente, aunque hubiera actuado de mala fe. Fíjense, puede haber actuado de mala fe, sí, pero la resolución es la resolución. El mecanismo resolutorio sería como una suerte de arma. Y el sujeto, pues, ve que el negocio no le conviene o la cosa se están complicando, bueno, activa su arma. Entonces, con mala fe o sin mala fe, basta que hayas intentado resolver, mandado una carta diciendo resuelve el contrato, ya lo resolviste legalmente. Doctor, pero de repente no hubo incumplimiento, ¿qué importa? Es una visión bien radical, ¿no? O sea, mando la carta, tenga o no tenga yo razón para haberla mandado, ya maté al contrato. Por eso decía que es como un arma, ¿no? Porque si hay un uso indebido, ¿no? ¿Cuántas desgracias han ocurrido así, ¿no? Hay un uso indebido, irregular del arma. El arma la tiene, la utiliza, la emplea quien no debiera, ¿no? Y de forma irregular le dispara a alguien, eh, le va a causar lesiones. O sea, el hecho de que hay alguna incidencia, o sea, no.
yo resuelvo y se acabó. Y si tuve o no tuve razón es otra cosa. Y decía, es como un arma, alguien le dispara a otra persona, una tragedia, ¿no? Y la persona puede morir. Y nadie va a decir, no, pero es que no tenía derecho a dispararle, o por qué le disparó, no, pues la persona murió. Igual con la cláusula resolutoria. Activaste la cláusula resolutoria, resolviste, ya está. No, pero no tenía razón de resolver. No, eso ya es otra historia. Entonces, ¿qué sucedía si me resolvían así, pero de mala fe? Yo tenía derecho a qué cosa? Al resarcimiento, a la indemnización. Eso sí, pero ya mi contrato lamentablemente ya murió. Murió de forma indebida, murió de forma ilegítima, ya, eso es otro tema. Sin embargo, doctoras, doctores, hay que decir que ese enfoque ya ha sido abandonado, ¿no? En la misma Francia, donde varios autores del siglo XX, fin del XIX lo propugnaban, ¿no? Pero no, ya no se ve así. Se ve como en nuestro caso, ¿no? Si has resuelto de forma irregular, eso se va a tener que ver en su momento por parte de las autoridades. El cuarto pleno casatorio civil es bastante enfático en este sentido. Si vemos la regla vinculante 5.1, repito, regla vinculante 5.1 del cuarto pleno casatorio civil, lo que vamos a ver es que sí se puede discutir sobre la validez de la resolución contractual. Así que, bueno, pueden haberme resuelto bien o mal. Si yo considero que me han resuelto mal, podré cuestionar ese acto resolutorio, ¿no? Para ver si fue válidamente realizado o no. Entonces, si esto es así, por más que la resolución sea extrajudicial, puede haber un control judicial después. Y claro, ese control no va a ser mucho, no simplemente se va a limitar a verificar que se han cumplido los requisitos de la resolución y ya está. No va a haber mucha ciencia. Entonces, sí cabe, doctoras, doctores, analizar la validez de los actos de resolución. Ahora, ¿se debe requerir el pago antes de resolver conforme al 1430 de repente? Antes de mandarme una carta resolutoria, primero debió mandarme una carta en otros términos. Como pueden ver ustedes en pantalla, en esta casación 4645-2018, claramente se establece que no es necesario. No tiene que requerir el pago, no tiene que requerir el cumplimiento antes de resolver. Si hace el requerimiento, no le hacen caso, resuelve, bueno, pero no es que le sea obligatorio, ¿no? No hay una base legal para decir, tú no puedes resolver el contrato si no has hecho un requerimiento previo. No hay. Ahora, eso es el caso de la casación 4645-2018, ¿no? Donde dijeron, señor juez, el plazo de los 15 días mínimos no se respetó. Bueno, pero desde que te manda la carta hasta que presenta la demanda pasó hace ya bastante rato. Y cuando yo te notifique con la demanda, pues ahí te vas a enterar, ¿no? O sea, con bastante antelación, ¿no? Más de los 15 días. Entonces te estás enterando antes de. De todos modos, igual te recuerden mandar una sola cartita, no más. Si me equivoco en plazos al invocar el artículo 1429, puedo demandar igual. Si el plazo legal ya expiró al presentar la demanda, la respuesta es sí.
Ahí está la casación 1684-2014 de Huánuco. Me equivoqué, eran 15 días, yo solo di 5, solo di 3, ya no hay problema. Puedo demandar, ¿no? Y si mi demanda ingresa después de los 15 días, perfecto, ¿no? Digamos que aquí la jurisprudencia dice hay que creer en el 1429 hasta el final, hay que darle lo mínimo de 15 días para ver si dice algo, pues no vaya a ser que diga algo. Ok. Ahora, hay dos casos más, doctoras, doctores, pero con eso voy al final, ¿ya? Para que no nos vaya a ganar la hora. El caso Solano y un caso para el olvido. La condición resolutoria, doctoras, doctores, no nos olvidemos, es una modalidad. La condición es un hecho futuro e incierto. Repito, insisto, la condición es un hecho futuro e incierto. Y claro, los sujetos pueden establecer condiciones para maniobrar. Sí, claro, pueden establecer sus términos y condiciones. Y ahí que puede suceder que se ponga una cláusula resolutoria, una condición resolutoria, perdón, de tal manera que si se verifica la condición, el acto pierde o gana efectos, dependiendo del caso. Por ejemplo, ahí dice la condición resolutoria ilícita y la física o jurídicamente imposible se consideran no puestas. Entonces, en la condición resolutoria, aunque es un hecho futuro y cierto, eh, si se verifica la condición, todo se cae. En cambio, en la cláusula resolutoria expresa es una situación de incumplimiento. En la condición, si se verifica la condición, todo se cae. Eso es la verificación de un evento futuro incierto. Así que no, es diferente. Hay que recordar ahí, ¿no? La condición resolutoria ilícita o y la física o jurídicamente imposible se consideran no puestas. La condición no opera retroactivamente salvo pacto en contrario. Ya, a ver, voy a hablar de estos dos casos, doctores, para ir cerrando la parte expositiva. El caso de Norberto Solano, que tiene que ver con la cláusula resolutoria expresa, regla vinculante 5.1 del cuarto pleno casatorio civil. Les voy a dar el número, a ver. Igual le voy a pasar ahí a Pedro algún material sobre el tema. Ya, es la casación 1725-2016, Lima Este. Un problema, doctoras, doctores, un problema que en estos 40 años de vigencia, el código, una de las cosas ahí a nivel de jurisprudencia que debería solucionarse es justamente el 5.1, que tiene una redacción bien poco feliz, la verdad, ¿no? Este 5.1 que nos dice que la resolución extrajudicial sí se puede analizar en desalojo. Ah, ya, perfecto. Pero también dice, ¿no? Si hay ciertas complejidades, el juez va a desestimar la demanda eventualmente. Pero si se trata simplemente que el juez se fije si han resuelto bien o no, solo a nivel formal, solo a nivel de cartas y contratos, nada más. Porque en un proceso que no sea el correspondiente a resolución, todo bien, ¿no? Pero también tengo que hacer un chequeo, ¿no? De la documentación que está en juego. Entonces, aquí yo pongo la cláusula resolutoria expresa, se verifica si está conforme al contrato y nada más. ¿Qué más verificaciones tengo que hacer? ¿Por qué me voy a complicar?
Pero lamentablemente la regla vinculante 5.1 del cuarto pleno nos dice, el señor juez no tiene que mirar la validez de la resolución, simplemente tiene que chequear la formalidad, pero si hay complejidad, rechaza la demanda. Pero repito, ¿qué complejidad puede haber en hacer un comparativo entre carta y contrato? No, no está justificado eso. En cualquier caso, doctoras, doctores, aquí, ¿qué ocurrió? Se mandó una carta resolutoria expresa, esto se concilió, era un desalojo, se mandó, ¿no?, la carta resolviendo el contrato, pero nadie la recibió. Y la Corte Suprema, en una decisión bastante cuestionable, dijo, bueno, como nadie la decidió, la recibió, pero en otros trámites como la conciliación sí se recibió, entonces hay complejidad que debe ser evaluada en otro proceso. Así que no va la demanda. Al señor demandante lo dejaron pues mal. Eh, Había cumplido con lo que dice el código para dar por resuelto el contrato debidamente y el cuarto pleno le permite ello, pero supuestamente alegar la resolución, ¿no? Pero supuestamente, ¿no? Porque no queda claro lo relativo a su intervención, se rechaza la demanda. Y son respuestas pues evasivas, ¿no? O sea, nunca se dijo, eh, yo estuve en otro lado por tal o cual razón, o simplemente se dijo, no hubo nadie quien reciba la carta resolutoria. Eso es complejo. ¿Qué complejidad puede tener? Recibió la carta resolutoria y ya está. Eh, el Código Civil en el artículo 1373 dice claramente, ¿no? La comunicación contractual produce efecto desde la llegada al destinatario. Aquí llegó al destinatario, que lo hayan devuelto es otra historia, pero no enerva que llegó al destinatario y el contrato se debió dar por resuelto. Y otro caso, doctoras, doctores, un caso para el olvido, lo hemos llamado, y la verdad que como conversábamos con un colega ayer, no sé, doctores, pero creo que es una de las peores decisiones eh, en estos 40 años del Código Civil. La casación 2871-2019 Arequipa. 2871-2019 Arequipa. ¿Qué pasó ahí? Una persona pide resolución judicial, o sea, le pide al juez, señor juez, usted resuelva mi contrato. ¿Y qué dice la Suprema? Oye, todo muy bien, pero antes debiste resolver extrajudicialmente. ¿Cómo? Sí, primero tienes que resolver bajo los mecanismos extrajudiciales y luego tienes que solicitar al juez la resolución. Pero ¿por qué juntas o generas una dependencia de mecanismos que son totalmente diferentes, hasta históricamente diferentes? ¿Cómo puede ser posible que en esta casación se haya dicho, si se ha solicitado la resolución judicial, es indispensable que primero generes una resolución extrajudicial? Pues si son diferentes e independientes, ¿cómo va a decir eso? Pues ese es un error grave, ¿no? Que me digan, antes de resolver judicialmente, primero resuelve eh, extrajudicialmente. Eso no tiene sentido. Bien, doctoras, doctores. Con eso estoy terminando la parte expositiva e iremos pasando de una vez a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Igual voy a enviarle a Pedro las dos casaciones, la de Norberto Solano, que dijeron, bueno, está complicado saber si se resolvió o no porque devuelven la carta notarial.
¿ya? Y esta casación, ¿no? De para el olvido, que le hemos llamado. Gracias, gracias. Muchas gracias, Adelante, profesor. Pedro. Empezamos con la ronda de preguntas. Tenemos preguntas en el chat, se las voy a trasladar. Miguel Ángel pregunta, doctor. Doctor, si solicito el cumplimiento del contrato, ¿también puedo solicitar la resolución del mismo? Gracias por la pregunta. Eh, sí, puedo hacerlo en momentos diferentes, pero puedo juntarlos en un solo pedido. Pretensión principal, pretensión subordinada, sí, por supuesto. Es posible formular pedidos contradictorios, ¿no? La normativa lo permite, así que no hay problema. Es parte de las facilidades que da el Código Procesal Civil. Gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta. Richard Uceda pregunta, ¿cuál sería el petitorio en una demanda de resolución de contrato? Gracias por la pregunta. Bueno, nuevamente, que quede claro que, como decía Taboada, el único temita donde tenemos que, bueno, siempre hay que ser rigurosos, ¿no? Pero el tema donde puede salirnos un poco caro, no ser cuidadoso con las palabritas, es con la anulabilidad, como ya habíamos dicho, ¿no? O sea, no puedo yo pedir la anulabilidad de tal acto porque el juez me lo da y estoy igual que al inicio, en buena cuenta y no habría ni siquiera interés para obrar. Ya, o sea, dicho esto, en los demás casos como que no hay que complicarse tanto. En la resolución, si esta es judicial, señor juez, solicito que su despacho resuelva el contrato, porque es el juez el que lo va a resolver. Y en los supuestos de resolución extrajudicial, señor juez, señora jueza, solicito que su juzgado declare que ya se resolvió tal o cual contrato, ¿no? Declare que se encuentra resuelto el contrato de compra-venta entre Pepito y Juanito, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de Jordi Bautista. Jordi pregunta, doctor, en caso que el inquilino invoque la excepción de incumplimiento y posteriormente el arrendador resuelve el contrato de arrendamiento, ¿esto provocaría que se judicialice la resolución contractual del arrendador? ¿Dejaría de ser el inquilino, dejaría de ser inquilino por ser precario? A ver, ¿me puedes reiterar la pregunta, por favor, Pedro, para no... Sí, doctor. Jordi pregunta, en caso que el inquilino invoque la excepción de incumplimiento y posteriormente el arrendador resuelve el contrato de arrendamiento, ¿esto provocaría que se judicialice la resolución contractual del arrendador? ¿El arrendador dejaría de ser inquilino al ser precario? Gracias por la pregunta. Habría que ver el tipo de contrato y en qué supuesto nos encontramos, ¿no? Recordemos que el llamado desalojo express opera incluso para contratos resueltos, ¿no? Por falta de pago. Habría que ver con detalle el supuesto, pero sí, o sea, si ya me están cuestionando la resolución, esta se podría judicializar, ¿no? Ahora, el 5.1 habla del cuarto pleno, ¿no? Habla de validez de la resolución. Con lo cual, si yo creo que una resolución contractual por carta notarial es nula, podría decir, ¿no? Solicito la nulidad o la invalidez de tal o cual acto de resolución para que se declare que es nulo, ¿no? No produce mayor efecto. Es discutible si podemos hablar de nulidad de ese tipo de actos, eso ya es harina de otro costal, pero sí quisiera hacer notar que el cuarto pleno casatorio claramente nos habla de la validez y por consiguiente invalidez de los actos de resolución. Se podrían judicializar de ese modo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Aleida Quispe. Aleida pregunta, doctor, si efectuaste una resolución extrajudicial y la parte infiel no cumple con devolver la prestación, ¿a qué proceso debo recurrir? Nuevamente, Pedro, por favor. Sí. Si efectuaste una resolución extrajudicial y la parte infiel no cumple con devolver la prestación ya ejecutada, ¿a qué proceso debe recurrir para obtener esta prestación? Sí, gracias, doctor. Bueno, tendría que verse de qué bien estamos hablando, pero en principio podría pedirse, uno, la declaración de la resolución y segunda pretensión accesoria, la restitución.
del bien, ¿no? Dependiendo de la cuantía y demás, podría ser un proceso abreviado o de conocimiento. Así lo podríamos responder. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta también. Mario Rubén pregunta, en una cláusula contractual se pacta lo siguiente, el contrato de arrendamiento podrá resolverse de forma directa sin necesidad de cláusula expresa o intimidación previa, de acuerdo con el régimen especial de los artículos 1697 y siguientes del Código Civil. Doctor, ¿este tipo de cláusula iría de la mano con el artículo 1430 del Código Civil? Sí, gracias por la pregunta. Sí, en efecto, ¿no? Siempre que se indique si se incumple tal obligación, yo tengo el derecho inmediato de resolver, es la lógica siempre del 1430, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Roberto Ríos también. Indica, doctor, por favor, ¿nos podría aclarar sobre la aplicación de criterios aristotélicos en la resolución por imposibilidad? Gracias, gracias por la pregunta. Sí, a ver, si el contrato se resuelve o se resuelve por imposibilidad y es una imposibilidad que fue ajeno a la voluntad de ambas partes, sin culpa de las partes, fue un caso fortuito, fuerza mayor. La pregunta es si correspondería ahí una indemnización. Obviamente no, porque nadie es culpable de nada, para ponerlo en sencillo. Ahora, cuando hablamos de criterio aristotélico, es un enfoque de justicia enteramente cuantitativo, enteramente distributivo. Si yo tengo un contrato con Pedro, yo adelanté mi prestación, luego se volvió imposible, todo se resuelve. Pedro no hizo nada, yo ya no hizo más nada tampoco, pero hice un anticipo. Lo lógico es que ese anticipo me sea devuelto. Es un tema de dar a quien lo que le corresponde, enteramente cuantitativo, ¿no? Obviamente, si hay un tema de imposibilidad por caso fortuito, no va a haber indemnización entre las partes. Y si alguien dio un anticipo, tiene derecho a que se le devuelva, evidentemente, ¿no? Ahora, si alguien fue el culpable, si una de las partes con su negligencia provocó la imposibilidad, va a tener que pagar una indemnización. Y si esta parte, la que provocó la imposibilidad, imagínense, dio un adelanto, ¿cómo va a devolver? Si ella misma provocó que el contrato quedara en nada. Si ella dio algún anticipo de algo, la otra parte lo conservará, sin perjuicio de algún daño o perjuicio que pueda haber también. Entonces, el hecho de que todo es distribuir según lo que corresponda, por alguna cuestión lógica de equilibrio, es lo que se está entendiendo como una suerte de aplicación de justicia aristotélica, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde, incluso a veces en términos cuantitativos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Percy, te voy a activar tu audio para que hagas tu pregunta de forma puntual sobre el tema de la exposición. A ver si nos acompañas con tu cámara también, Percy. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, una pregunta. En el tema de resolución extrajudicial y la judicial, ¿tiene que ver algo la cuantía? Cuando la cuantía es grande en ello, profesor. Y una última pregunta. De lo que usted explicó, básicamente, si las partes pactan en una cláusula sería extrajudicial y cuando no hay cláusula sería judicial, ¿es lo que entendí? Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias, Percy, por las preguntas interesantes. Y el tema de la cuantía no tiene que ver nada. Eso de entrada. Sea un contrato chiquito, imagínense, un contrato por vajillas, ¿no? Algún contrato por un smartphone, ¿no? Puede resolver igual que un contrato por un lote de terreno de varios millones de soles o una compra-venta de acciones por millones de dólares. O sea, siguen la misma lógica. Ambos, sean mínimo, de pequeña cuantía o de gran cuantía, se pueden resolver vía judicial o extrajudicial. Ese es uno. Ahora, y gracias, Percy, nuevamente por la pregunta. Esa casación de Arequipa
que nos parece, y creo que en ese conversatorio que tuvimos con Pedro, no recuerdo si lo mencionamos, esa casación de Arequipa es para el olvido completamente. O sea, ¿cómo se va a cometer un error tan, o sea, eh, creo que lo dijimos antes, a nosotros nos parece que el pleno casatorio civil más errático es el quinto, por ese mal entendimiento de la impugnabilidad, pero tiene sus argumentos. Esta casación de Arequipa que me digan para resolver judicialmente, primero resuelve extrajudicialmente, entonces es para agarrar, tirarse por la ventana, ¿no? Eh, Ahora, eso es un error manifiesto, manifiestamente ilegal. Yo me imagino, no he hecho un seguimiento, de repente alguna de las doctoras, doctores aquí presentes rastrea la información y sería genial si encuentra información de ese tema. Digo porque de repente el derrotado, con justa razón, habrá presentado pues algún amparo, porque ahí hay vicios de motivación externa pues gigantescos. No, no sé, no tengo idea que habrá hecho el derrotado, pero lo que mencioné, doctor y doctora, doctores, todo sobre esa casación es un criterio jurisprudencial errado e interesante para reflexionar sobre sus errores sobre su error garrafal. Ahora, quitando eso, que es lo correcto, si yo no pacto nada, yo simplemente celebro un contrato común y silvestre y no hago ningún pacto de resolución, ¿qué mecanismos tengo? 1428, irme a un juez o 1429. ¿Has incumplido? Perfecto. Te mando una carta notarial. ¿Sabes qué? Cúmpleme en el plazo de 15 días como mínimo, puedo darle más. Y si no, bajo apercibimiento, contrato resuelto. Ah, ¿eso lo tengo que pactar? No. Ahora, lo que sí tengo que pactar es lo del 1430. Pero aquí aprovecho la pregunta del doctor y ahí de repente, disculpando Pedro un minutito nada más, porque creo que es valioso, no lo mencioné en la parte expositiva. Doctores, acá no es bueno hacer como se hizo en la batalla de Tarapacá, remates, ¿ya? No rematen un contrato resuelto. Porque, ¿qué ocurre? Mando la carta resolutoria del 1430 o peor aún del 1429. Ya sabes que te doy un plazo de 15, 20 días, 30 días, bajo apercibimiento de que se resuelve el contrato. Si no te pones en vereda, cumples. O por medio de la presente comunicación, ejerzo mi derecho a resolver. Luego de eso, algunos, en nuestra opinión, equivocadamente, absurdamente, mandan más cartas, cartas de ratificación de la resolución, reitero resolución contractual, etcétera. Y en la parte a la que le han resuelto, la parte infiel en el contrato, dicen, oye, espérate. Señor juez, está, está diciendo que se ha valido del 1429, que claramente solo requiere una comunicación. Pero esta persona me está diciendo que requería dos o tres comunicaciones. O sea, el apercibimiento no fue en serio, porque si no fue en serio, eso explicaría que me mande un segundo comunicado. ¿Para qué me manda un segundo comunicado? Si estamos claros que solo es uno. O lo está haciendo por jugar, ¿no? O lo está haciendo en serio. Y se genera un problema, ¿no? Que no hubo un apercibimiento o el apercibimiento no era serio. Si yo digo por medio de la presente comunicación doy por resuelto el contrato y 1430, ¿no? Y luego mando una carta notarial, te hago presente que el contrato ya se resolvió. O sea, ¿pero qué? ¿Con esta segunda carta o con la primera? Y es más, de repente la segunda carta está bien redactada, compatible, todo, es un simple recordaris, pero nunca falta una abogada o abogado que quiera generar problemas donde no los hay y usted le da la mesa servida mandando más cartas, negando la formalidad de una sola carta que establece la ley. Evitemos mandar múltiples cartas porque nos puede complicar nuestro mecanismo resolutorio. Gracias. Gracias, Pedro.
Doctor, doctor, para culminar las dos personas que están con la mano levantada, por favor. Ok, ok. Luz, te el audio, por favor, tu pregunta puntual. Doctor, buenas noches. Em, Tengo una duda respecto a lo que indicó un poco antes respecto al desalojo con la cláusula de allanamiento futuro. Una vez resuelto el contrato, ¿las partes siguen obligados a las obligaciones que existían en este? Es decir, que resuelto el contrato, luego te pueden aplicar la cláusula de allanamiento futuro o esa solo tiene que aplicarse en la vigencia del contrato. Gracias, gracias, doctor Bruce. Interesante pregunta. No, es que recordemos, el contrato ya está resuelto. Y lo que se va a mantener vigente, doctor, es una vía procesal ya pactada por las partes. Y el Código Procesal Civil dice, para ejecutar el desalojo producto de la resolución, esta es la vía. Y para que esta vía se mantenga, necesita un pacto previo. Y eso no va a cambiar por la resolución del contrato, porque estamos ante un tema procesal ya. Esa sería la explicación que yo podría darle, doctor, porque sí entiendo la pregunta o la inquietud, ¿no? O sea, doctor, o sea, si el contrato se resolvió, ya murió. Entonces, ya para qué me hablan de la cláusula de allanamiento a futuro y demás. Entendámoslo inclusive, diría yo, doctor, hasta como un negocio jurídico procesal, que eso existe, está reconocido en la doctrina. ¿Ya? Así que las partes definen esa vía procedimental y ya está. Es como decir, doctor, ¿no? Otro ejemplo, y creo que con esto queda mucho más claro, cuando se dice, ¿no? Cualquier controversia que las partes tengan sobre este contrato se someten a la competencia de los jueces y tribunales de Lima, o de Huancayo, Tumbe, Chiclayo, etcétera. Se resolvió el contrato. Ah, no, ya no se sabe. ¿Quién va a ser? No, porque ya no hay contrato, ya no hay nada. De repente puede ser arbitraje. No, no. Eso ya es un negocio procesal que tiene una relevancia estrictamente procesal y eso se mantiene. Así podría responderle, autor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, Teresa, te voy a activar el audio para que hagas tu pregunta puntual, por favor. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Una pregunta, profesor. Las cartas notariales, cuando son ya un poco nocivas, en este caso estoy hablando de una inmobiliaria que manda una carta notarial a unos posesionarios. Sin embargo, ellos tienen un proceso que es de usurpación agravada. Han sido denunciados por usurpación agravada a la inmobiliaria, pero la inmobiliaria ahora les emite una carta un poco intimidante, indicándoles, le damos 48 horas para que ustedes desalojen. ¿Cuál sería bueno, cuál es su opinión referente a este tema? ¿Qué se debería hacer en concreto? Porque está en... Sí, gracias, doctora. He tenido oportunidad de ver varios casos de ese tenor. A ver, una opción es responder indicando que, dependiendo de las circunstancias, por si hay una relación de consumo o proveedor-cliente, mira, si vienes con este tipo de prácticas o comerciales abusivas, yo voy a ir a Indecopi y te denuncio, y entonces ya se frenan algunos, ¿no? Ahora, y en general, no sea que haya relación cliente o no, sino si es un extraño y demás que manda cartas así amenazantes, lo que puede decirse qué cosa es interdicto de retener. Con tu actuación estás perturbando mi posesión. Con tu comportamiento estás poniendo en zozobra mi posesión. Tu comportamiento me genera un fundado temor de que vayas a actuar de manera ilegal, civil, penal incluso, o administrativamente contra mí, contra mi posesión. Así que tengo derecho a interponer, entre otros, ¿no? Fundamentalmente, el interdicto de retener para que en un proceso sumarísimo la judicatura le ordene que se abstenga de cualquier acto de perturbación. Si desobedeciese eso, va a tener implicancias penales, ¿no? Así podría contestarle, doctora Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Ninamanco, por la excelente exposición que nos ha brindado el día de hoy y también por absolver las preguntas de los alumnos. Eh, Le agradecemos por esta exposición, doctor, y como sabe, pues vamos a tomar un pequeño descanso por las fiestas y volvemos en enero con las clases del curso, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias, Pedro. Doctoras, doctores.
Muchas gracias por sus preguntas, por su participación y ya nos estamos viendo luego de las fiestas. Que pasen una feliz Navidad y un excelente año 2025. Ahí vamos a regresar con todo en enero. Muchísimas gracias a todos por tu intermedio, al equipo de Cátedra Jurídica, a Pedro, y un abrazo para todos. Gracias. Muy buenas noches. Que Muy buenas descansen. noches, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a los alumnos. También indicarles que todas las preguntas que no han sido absueltas van a ser respondidas en una sesión especial que vamos a programar. Entonces, no se preocupen que en todas las preguntas van a ser absueltas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión, que le estaremos informando también, que va a ser el 2 de enero y lo vamos a enviar el enlace oportunamente. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.